ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Estas imágenes, al menos las de este año, son ya historia. Ni chupinazo, ni procesión, ni encierros, ni toros, ni peñas, ni gigantes, ni ambiente en la calle. Con los Sanfermines suspendidos entre el 6 y el 14 de julio de este año por el coronavirus, Pamplona se encomienda a su patrón para que pase cuanto antes la pandemia. Ojalá se puedan hacer en septiembre, porque será una señal de que España está saliendo del coronavirus y de que las cosas están mejor, de que existe esa famosa vacuna que todos estamos esperando, y ojalá que lo podamos hacer, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La noticia de la suspensión de los Sanfermines ha dado ya la vuelta al mundo. Un golpe de la pandemia al lado más emocional de las fiestas, más universales, y también al económico. Nuevo golpe a la hostelería y al turismo. Hemos perdido la Semana Santa, hemos perdido el Puente de Mayo, perdemos la Semana del Pincho y ahora es la puntilla, que es perder los Sanfermines, ¿no? Necesitamos soluciones ciertas, urgentes y ciertas al día de hoy, que sepamos cómo va la situación. De casa al supermercado, a la farmacia o al banco, y siempre acompañados de un adulto si se tiene menos de 14 años. Poco más. Son los planes del gobierno para el desconfinamiento de los más pequeños que estaban esperando al paseo a partir del 27 de abril. El Gobierno es muy consciente de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus. Ese alivio parcial no parece ser del gusto de todas las familias. Esto que ven y que escuchan ocurría esta tarde, cacerolada en los balcones de familias con menores al ver truncadas sus expectativas, las que se habían generado. Medidas del Gobierno ante una crisis sanitaria que hoy deja en Navarra en torno a una decena de nuevos fallecidos, hasta llegar casi a los 400. Hay más de 3.200 casos positivos en activo y también novedades. Todos los denominados casos posibles, quienes tienen síntomas, tendrán prueba PCR, incluidos quienes hayan finalizado el aislamiento de 15 días. Y se limita el precio máximo de las mascarillas, decisión del Gobierno con el visto bueno del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, que propone entregarlas con la tarjeta sanitaria. Y el Navarra Arena podría acoger la fase final de la ACB. Es una de las opciones de la Liga de Baloncesto en caso de reanudarse la competición y se haga además con una fase final entre los 12 primeros clasificados. La de Navarra sería la única opción, en principio neutral, tras el ofrecimiento de Gran Canaria y Andorra. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Tristeza es lo que nos causa tener que anunciarles que hemos tomado la decisión de suspender las fiestas de San Fermín de este año. Suspendidas de momento, porque no por esperado duele menos el anuncio de que no habrá Sanfermines en el mes de julio, cuando corresponde, del 6 al 14. Así lo ha anunciado este mediodía el Ayuntamiento de Pamplona. Buena parte del presupuesto previsto va a ser destinado a luchar contra el coronavirus. ¡Viva San Fermín! ¡Buena San Fermín! Esta imagen no se producirá el próximo 6 de julio, ni el Capotico del Santo puede con el coronavirus. Los Sanfermines quedan oficialmente suspendidos, un anuncio que ya estaba en el imaginario colectivo de los pamploneses, que llevaba algunas semanas mentalizándose, aunque no por ello menos doloroso. El número oficial de fallecidos
supera los 370 y que se cuentan por miles los casos detectados. Y en un contexto así no caben chupinazos, procesiones, fuegos artificiales, encierros, corridas de toros, octavas o pobres de mí. Lo expresaba la alcaldesa en funciones, pues Enrique Maya sigue convaleciente por el COVID-19. De esta forma, los Sanfermines se suman a otras fiestas internacionales que han quedado suspendidas, como las fallas o la Feria de Abril, además de los diferentes eventos deportivos. El ayuntamiento no descarta otra fecha si la situación mejora, aunque lo ve complicado. Estamos en un escenario imprevisible y ponerse a adivinar o anticipar qué va a suceder dentro de 5 meses sería un ejercicio de irresponsabilidad. A día de hoy parece complicado que los Sanfermines puedan celebrarse este año, pero vamos a esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Por su trascendencia, el Ayuntamiento promueve una campaña en 4 idiomas en la que además homenajea las fiestas. Buena parte de los 3 millones de euros de presupuesto previsto para los Sanfermines irán destinados a luchar contra el coronavirus. Estamos haciendo frente a una serie de gastos que estaban absolutamente imprevistos, que es como la puesta en marcha de los albergues para transeúntes, las ayudas a emergencia social, los asuntos de alimentación, básicamente sociales, también de policía y de desinfecciones y de atención. Una decisión que ha contado con el consenso de los grupos y de los diferentes colectivos. Sí que lo han entendido también otras entidades directamente afectadas por la suspensión, como las asociaciones de hosteleros o de comerciantes, pero también la Meca, la Comparsa, la Pamplonesa, los danzaris, el Arzobispado, la Federación de Peñas, los gaiteros o la Corte de San Fermín. No obstante, este mítico reloj sigue con su cuenta atrás porque el COVID-19 no puede acabar con un sentimiento que, como sus fiestas, es sin igual. El principal partido de la oposición en Pamplona, EH Bildu, ha criticado la suspensión de las fiestas por hacerse de manera, dice, unilateral y sin reunir a la mesa de los Sanfermines. Así lo ha señalado la formación abertzale en un comunicado, señalando que no cuestiona la necesidad de suspender las fiestas, sino de no haber reunido a esa mesa de los Sanfermines con los colectivos implicados para buscar alternativas e informar posteriormente al Pleno de la decisión que se tome. Bueno, pues el Partido Socialista de Geroa sí que han enviado un vídeo donde se posicionaban a favor de esa decisión del Gobierno municipal. Es lógico que ya el Ayuntamiento se posicione diciendo que este año lamentablemente no se pueden celebrar los Sanfermines. La verdad es que a día de hoy resulta harto complicado. Tenemos que estar pendientes del resultado de los datos de la pandemia, cómo evolucionan y ojalá se puedan celebrar más adelante. Compartimos la decisión que hoy se ha tomado de transmitir a la ciudadanía la suspensión de nuestras fiestas de San Fermín. También nos congratulamos de que no se esté hablando de una fecha que ojalá en un futuro no muy lejano podamos, incluso este año, podamos organizarlas para unos días, porque eso sería una muy buena señal de todo lo que estamos sufriendo. Pues con la de este año 2020 es la quinta ocasión en la historia en la que se suspenden los Sanfermines. Las 2 primeras llegaron en la Guerra Civil, años 1937 y 1938, donde ni siquiera hubo cartel anunciador. La tercera vez en que tuvieron que suspenderse fue el 8 de julio de 1978, tras los sucesos que llevaron a la muerte de Germán Rodríguez por disparos de la policía. Y en 1997, con el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, por parte de la banda terrorista ETA. Un sector castigado sin duda por el coronavirus ha sido y está siendo el sector hostelero. Para ellos la suspensión de los Sanfermines viene a agravar todavía más la situación que están viviendo. Dramática y traumática, así califican la noticia de la suspensión de los Sanfermines desde el sector hostelero. Hemos perdido la Semana Santa, hemos perdido el Puente de Mayo, perdemos la Semana del Pincho y ahora
es la puntilla, que es perder los Sanfermines, ¿no? El secretario de la Asociación de Empresarios de la Hostelería en Navarra señala que hay otra enfermedad paralela al coronavirus y es la que está sufriendo la economía, que cada día se agrava con la concatenación de pérdidas. Por ello, piden ayuda a las instituciones de manera inmediata. Necesitamos soluciones ciertas, urgentes y ciertas, al día de hoy, que sepamos cómo va la situación, cómo tenemos que hacer la desescalada, cómo se plantean, qué medidas laborales, como la flexibilización de los ERTE vamos a tener, qué medidas económicas de apoyo al sector vamos a tener, qué medidas fiscales va a haber, qué soluciones con el tema de los arrendamientos. Y mientras estas medidas llegan, se aferran a la posibilidad de que puedan realizarse estas fiestas antes de que termine el año. Tenemos que ser positivos y pensar que no estos Sanfermines, sino otros Sanfermines se pueden producir en otoño. Todo apunta a que el sector hostelero será el último en incorporarse al trabajo, quizá hasta finales de año, por lo que estas terrazas tardarán en ser lo que eran. Sobre la reciente suspensión de los Sanfermines nos pronunciaremos más adelante. Ahora vamos a abordar la cuestión de la que están pendientes millones de familias. El Consejo de Ministros ha aprobado que los menores de 14 años salgan a la calle, pero esta medida tiene algunos matices. Solo podrán hacerlo acompañados de un mayor para realizar actividades que ya están permitidas en el estado de alarma. Se planteaba como un alivio dentro del estado de alarma, una medida que muchos pedían desde hace días, pero faltaba por leer la letra pequeña. Los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. A partir del próximo 27 de abril, estos menores podrán salir a la calle acompañados, pero para realizar actividades que ya estaban permitidas previamente en el estado de alarma. De esta forma se descarta la posibilidad de que los niños salieran a dar un paseo sin necesidad de argumentar una razón de peso. El Gobierno es muy consciente de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus. Desde el Gobierno se apela a la responsabilidad de los padres para que se cumpla esta medida. Que la salida sea controlada, cumpliendo de forma escrupulosa las recomendaciones de higiene y distancia. Otra de las dudas que surge es si es adecuado que precisamente los niños vayan a espacios cerrados en lugar de a zonas abiertas donde las posibilidades de contagio se reducen. Evidentemente en los supermercados, y espero que eso no sea así, porque están muy controlados para que no haya aglomeración de personas, para que la entrada sea ordenada y que las distancias de seguridad, las distancias sociales se puedan guardar. Igualmente hay que hacerlo con los niños. En los próximos días el Departamento de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad elaborarán una guía para resolver las dudas en torno a este tema que afecta a casi 7 millones de menores de 14 años en nuestro país. Bueno, pues esta es la sonora reacción que ha tenido lugar esta misma tarde. Vecinos que han salido a los balcones para mostrar su descontento con esa medida. Se esperaban que ese alivio para los menores se efectuase de otra manera y así se lo han hecho saber. Cazuela en mano al Gobierno. Madres y padres que han mostrado su indignación ante las medidas anunciadas este mediodía. Podrán salir a la calle, pero acompañar a sus padres a realizar recados. Me parece una vergüenza que hace 2 días nos digan que los niños ya van a poder salir a la calle y ahora su solución sea volver a meterlos entre 4 paredes. Pero en vez de en casa, en otro sitio, con más gente, foco de infección, no tiene ni pies ni cabeza. Es algo totalmente irrisorio. Creo que es injusta para los menores y totalmente insuficiente. Y mi hija lo que realmente necesita ahora es salir a la calle, que le dé el aire, que le dé el sol, pasear media hora o correr un rato, jugar con el balón. No necesitan ir a comprar a un supermercado o a una farmacia, que es donde más riesgo tienen. Es gran medida la adoptada hoy en el Consejo de Ministros, cuando después de 6 semanas con los niños aquí subiéndose por las paredes parecía que te podrías salir un paseíto tranquilamente, media horita. Pues no, resulta que
Pueden salir solo pues para ir al banco, a la farmacia, a ver si con suerte tocan algo y cogen el coronavirus y volvemos a... Los niños deberían salir al aire libre a disfrutar un poco y correr, y no ir a establecimientos porque es un punto de contagio muy grande. Pues miramos ya a los datos que nos ha dejado la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria hoy en Navarra. 12 nuevos fallecidos que elevan casi a las 400 las muertes por COVID-19. Ahora mismo hay 3.244 casos activos, que son 17 más casos activos que descuentan del acumulado las personas fallecidas y las personas con el alta epidemiológica, es decir, las personas curadas. En la UCI se encuentran actualmente a 52 personas, una menos que la cifra que dábamos ayer, y la cifra de curados son 67 más que ayer, elevándose a cerca de los 1.200 curados. Navarra triplica su capacidad de realizar pruebas PCR. Los hemos reforzado, hemos intensificado, triplicando la capacidad de nuestro laboratorio público del complejo hospitalario de Navarra y dando pasos para poder disponer de opciones extras si fuera necesario. A través de una orden ministerial se ponen a disposición del Gobierno de Navarra centros como Navarra Biomed o CIMA para realizar estas pruebas. Desde esta semana las personas con síntomas compatibles con el coronavirus también podrán realizarse una prueba PCR, es decir, se desecha un filtro, el de elegir a quién hacerle la prueba. Una prueba virológica que nos va a confirmar si es positivo o decir que si no es positivo, pues prácticamente lo descarta. De esta manera se ajustarán más las medidas de aislamiento, de confirmación virológica y, como decía, ya pasamos de caso posible a caso confirmado. Independientemente de la gravedad y que solicite asistencia en su centro de salud o en cualquier otro ámbito. Desde el pasado fin de semana ya se trabaja en el estudio de seroprevalencia, un estudio del que Navarra duplica su muestra. En el caso de Navarra, antes eran 1.000 personas, ahora van a ser 2.000, que de alguna manera hasta la semana pasada el Ministerio lo planteaba como un estudio centralizado desde allá, pero este fin de semana planteó a las comunidades el hacer un estudio que, digamos, el diseño es un diseño central, pero la operatividad se hace por parte de cada comunidad. Un estudio para el que pedirán colaboración ciudadana y servirá como guía a salud pública. Tenemos una última hora que acabamos de conocer. En estos momentos comparece el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho que va a rectificar el Gobierno, que por lo menos va a proponer ante el Consejo de Ministros, que se pronunciaba esta mañana diciendo que era un alivio parcial esa limitación que hacían hacia los niños para que pudieran salir del confinamiento acompañados de sus padres. Bueno, pues parece ser que el Gobierno ahora rectifica a través del propio ministro de Sanidad, que dice que propondrá paseos para los menores tal y como se esperaba. Nos fijamos ahora en los datos a nivel nacional. La cifra de muertos diarios en España con coronavirus registra un ligero repunte hasta los 430 fallecidos, superando los 21.200. Sobre nuevos contagios ya hay más de 204.000 personas infectadas, 4.000 más que ayer, y siguen aumentando los curados, más de 82.000. El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad un nuevo decreto con ayudas para autónomos en Navarra y que se va a extender al sector agrario. Se van a conceder 2.200 euros a trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad. Hay otra ayuda de 700 euros para trabajadores autónomos que no se han podido acoger a esa prestación, pero que han visto reducida su facturación. El Pleno aprobaba también 400.000, algo más de 400.000 euros para compensar gastos de la Fundación de Servicios Sociales. Todo por unanimidad en un pleno en el que no han faltado los reproches políticos. El paquete de ayudas para las personas autónomas en Navarra se ha aprobado por unanimidad, pero Navarra Suma le ha echado en cara al gobierno de Chivite que su ejecutivo no la tenía prevista. La formación de Esparza ha querido además enmendar la propuesta del Ejecutivo. El tono entre el líder de la oposición y la propia presidenta o el portavoz del PSN ha ido cada vez a más. Le pido una cosa, señor Esparza. Actúe con rigor. No tenga como único objetivo el protagonismo político, porque queda en evidencia. Yo creo que la soberbia no es ninguna buena compañera, señora presidenta. Pero vamos a ver, no podemos preguntar
no podemos enmendar. Lo siguiente que va a ser que no podemos hablar. Usted es un falso leal. Es un falso leal. Usted solo sabe criticar al gobierno y luego vota que sí. También EH Bildu le ha recordado al Gobierno que en un primer momento no le parecieron posibles las ayudas propuestas por su formación y por Navarra Suma. Por lo tanto, de desaforado nada, era un gasto necesario. Y no se hubiera aprobado esa enmienda, probablemente hoy no estaríamos discutiendo este tema de los autónomos. Desde Geroa Bai le piden a la presidenta prudencia a la hora de llevar a cabo la desescalada. No nos precipitemos para dar el paso. No sé si el hecho de querer ser cabeza en esa desescalada, bueno, pues tiene sentido, ¿no? María Chivite ha dicho que la aprobada hoy para los autónomos no será la última partida de ayudas que se apruebe para hacer frente a esta crisis. Bueno, pues con la llegada de esta crisis sanitaria del coronavirus, comprar una mascarilla se ha convertido en una auténtica odisea y además muy cara, sobre todo por los precios tan desorbitados de algunos proveedores. Por eso el Gobierno fija ya precios y no solo de las mascarillas quirúrgicas, también de guantes, geles o soluciones hidroalcohólicas para las manos. En principio van a quedar fuera de esa regulación las mascarillas de tipo FFP2 y las P3 de uso ya profesional. A expensas del resultado que dé la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. En esa reunión se fijará, entre otros asuntos, el precio por unidad máximo, que no mínimo, de productos como estas mascarillas quirúrgicas, guantes o hidrogeles. Son productos sanitarios que hacen de barrera entre el virus y la ciudadanía. Los precios en una farmacia aleatoria de Navarra. Tenemos las mascarillas quirúrgicas ahora mismo a 1,20 y luego las soluciones hidroalcohólicas. Esta solución hidroalcohólica de 500 mililitros, 6,90. Los geles hidroalcohólicos de 200 mililitros, 3,90. Pero no en todos los establecimientos tienen el mismo precio. Hay algunas farmacias donde las mascarillas pueden costar el doble. Por ello se espera la orden que dé luz verde a la regularización del precio máximo. Hemos vivido ofertas de proveedores a precios escandalosos, proveedores que nunca se habían puesto en contacto con la farmacia, que no éramos su canal de abastecimiento, pero que ahora resulta que somos la única puerta abierta y creen que por ahí pueden hacer negocio. Pues nosotros no queremos hacer negocio. Se estudia la posibilidad de dispensar o no a través de la tarjeta individual sanitaria estos productos. Desde Navarra se ven pros y contras. Es difícil establecer un filtro que ajuste a las necesidades de cada persona. No es lo mismo un jubilado que tiene que salir de casa lo menos posible que una persona activa que va a compartir 8 horas de trabajo con sus compañeros en espacios a veces pequeños, o que un paciente que tiene que ir a recibir su sesión de quimio al hospital. También miran a otras comunidades en las que las farmacias son puntos de recogida. A las farmacias nada. Las farmacias aquí en Navarra no nos han entregado mascarillas para entregar a la población. Hubiera sido oportuno utilizar a la red de farmacias para distribuir a la población, ¿no?, las mascarillas. Y piden al Ministerio que también se contemple la regularización de las mascarillas FFP2. La ciudadanía conoce las cualidades de esta mascarilla y aseguran que es la más demandada en las farmacias. La Unidad Militar de Emergencias continúa, entre tanto, sus labores de desinfección en Navarra. Esta mañana se acercaban al polígono industrial Plaza Ola, en Berrioplano, donde se encuentran precisamente nuestros estudios. Han realizado tareas de descontaminación ligera de calles y fachadas del polígono industrial, y esta escena ya se ha repetido por varias localidades navarras, en edificios públicos y en residencias. Y se lo hemos avanzado hace unos instantes, la medida de alivio parcial que decía tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz, con la que los niños pues iban a tener parcialmente ese levantamiento del confinamiento, pues no ha gustado nada. Al principio de esta tarde ha anunciado María Jesús Montero en la rueda de prensa que está ofreciendo el ministro de Sanidad en estos momentos, acaba de anunciar un cambio. Se planteará que los niños sí que puedan dar paseos. Les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando con diferentes miembros del Gobierno, en concreto con la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas.
Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. La ACB de baloncesto anunció ayer la intención de acabar la liga con una fase final entre los 12 primeros clasificados y que no se produzcan descensos. Este organismo busca una sede para concluir la temporada en caso de que la situación lo permita y está tanteando diferentes opciones, entre las que se encuentra esta que ven, el Navarra Arena, según ha podido saber Navarra Televisión. De momento, Gran Canaria y Andorra se han postulado. Sin embargo, si Pamplona presenta candidatura, contaría con la ventaja de ser una pista neutral al no tener ningún equipo en ACB. El 31 de mayo será la fecha límite para decidir si se jugará y el 10 de julio el último día previsto para la final. El Navarra Arena acogió en septiembre un amistoso entre Gran Canaria y Baskonia. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Nos vamos con el recuerdo y con la noticia que les avanzábamos y con la que iniciábamos este informativo, la suspensión de los Sanfermines en julio de este año. Nos vamos precisamente con imágenes del año pasado, con la esperanza de que nuestras fiestas más universales vuelvan cuanto antes. Nada más, feliz noche. A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.